Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestros estudios de la Escuela Sabática. Es un placer para mí estar con ustedes y también es un placer darle la bienvenida a nuestros panelistas. Bienvenido, Pastor Contreras. ¿Cómo está usted en este día? Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que estén allí sintonizándonos, juntos dispuestos para estudiar la palabra de Dios, agradecidos porque el Señor acá nos preserva, porque hay un tema muy apasionante para estudiar a continuación, que es el planteo que hacen los antiguos profetas. Veremos varios de ellos en cómo ellos presentan los pensamientos de Dios con respecto de los pobres, del tratamiento a favor de aquella gente tan necesitada y tan oprimida en la antigüedad. Así que deseamos que disfruten del estudio que hoy tenemos, el clamor de los profetas. En esta mañana vamos a estudiar, como dijo el pastor, los que a los profetas les molestaban, lo que ellos se preocupaban mucho, especialmente Dios, porque el Señor mandaba mensajeros a los pueblos por medio de sus profetas. Antes de comenzar esta lección tan interesante, me gustaría hacerle una pregunta, pastor. Nosotros sabemos de que en aquel entonces había escuelas de profetas, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos de estos profetas que el Señor escogió para mandar mensajes en aquel entonces fueron estudiantes de esas escuelas? Bueno, hay que recordar el tema de la escuela de los profetas. Tiene que ver con lo que Samuel había introducido. Él es el autor, el que creó la escuela de los profetas. Y a partir de él se forma un pensamiento especial, un entrenamiento que Dios inspira en este siervo de Dios para que haya hombres que piensen como él, que sientan como él, interés por el reino, preocupación por la gente, por los pobres en particular, y entonces comienza a crecer esta escuela que se hace grande y con el paso del tiempo se suceden con las generaciones nuevos maestros, pero permanentemente aparece esta noción de la escuela de los profetas, tanto que estoy pensando en el tiempo de Eliseo. Allí había profetas con los cuales dialoga Eliseo, cuando ellos le preguntan: ¿tú sabes lo que va a pasar con tu amo? Esto es con Elías, que iba a ser arrebatado al cielo. Y Eliseo les dice: callad, yo lo sé. Ahí se ven esos profetas. Recordemos que habían sido iniciados muchos siglos atrás con Samuel en tiempo del rey Saúl. Gracias, pastor. Pero ¿cuántos de estos profetas que vamos a estudiar hoy en este día salieron de esa escuela? En verdad, lo que vamos a estudiar ahora son profetas, algunos posteriores, más o menos todos posteriores al profeta Samuel. No sabemos puntualmente que alguno haya salido de allí. Por ejemplo, el caso de Amós, que hoy se va a ver también. Él no era un profeta entrenado, él mismo testifica que él estaba detrás del arado, era un simple ganadero, él trabajaba en eso, pero Dios le pone en su corazón la convicción de que él tiene que salir a predicar y enseñar y amonestar también. Y así otros profetas que iremos viendo, pero recordemos, ellos representan algo así como los docentes o los maestros o los modelos para estos jóvenes profetas de la escuela de profetas creada por Samuel. El Señor siempre buscaba profetas
sinceros de corazón, ¿cierto? Sí. Personas que fueran muy piadosos, que tuvieran una conexión con el Señor. Así es que así fue como escogió a Miqueas. Hoy en Miqueas es como dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer la justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así es que básicamente lo que el Señor miraba en el pueblo de Israel era de que se habían olvidado de la misericordia. ¿Nos puede explicar un poquito de esto, pastor, por favor? Sí. Abrimos el texto de Miqueas capítulo 6, versículo 8. A la vez nos vamos a situar en el tiempo. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Y entonces, tal vez al examinar nada más estos principales versículos de Miqueas, y sacamos las lecciones correspondientes. Dice desde el versículo 6, Miqueas 6, versículo 6 en adelante. ¿Con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿O se agradará a Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Es decir, ¿de qué modo me voy a presentar y obtener la bendición, ser agradable delante de Dios? Y entonces Dios le contesta, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y entonces, el siguiente versículo menciona, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y entonces, a continuación mencionan los atropellos que se hacían en aquel tiempo, sí, por lo cual Dios pedía la conversión y Miqueas es enviado para que haya un cambio. Dice el versículo 10 en adelante, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable, que Dios aborrece. O daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colman de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Entonces, allí nos muestra una sociedad que está corrompida. Así es. Y lógicamente Dios levanta a este profeta, a Miqueas, para que anuncie la rebelión del pecado de aquel tiempo. Pero notemos esas palabras introductorias. ¿Qué es lo que pide Dios? Y Dios está pidiendo un cambio. Leemos otra vez el texto, el del versículo 8, que decía, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que ames la misericordia, que te humilles ante tu Dios. Si invertimos los términos, nos va a ser fácil recordar lo que Dios pide. Al humillarnos delante de Dios, al presentarnos ante Él y humillarnos, recordemos cómo se presentó el publicano, sí, y el fariseo como contraste en el templo. Uno muy arrogante y el otro muy humilde. El fariseo efectivamente estaba arrogante, él ponderaba sus buenas obras, y el otro humillado, cómo se presentaba. Dios quiere eso, que nos humillemos, que no saquemos un historial de buenas obras delante de Él, sino que reconozcamos nuestro mal. Esa es una, humillarnos. Luego, amar la misericordia. Esto es tener compasión. Acordémonos como ilustración cuando los deudores que se presentan ante sus respectivos amos, primeramente el gran deudor de 10,000 talentos, según Mateo 18, y cuando él presenta allí su respuesta ante el rey que lo convoca, págame lo que me debes, y el otro le ruega. El texto dice que el rey fue movido a misericordia. La palabra en original es que sus entrañas se conmovieron. Y creo que ilustra bien. Sí. Mover a misericordia es sentir adentro compasión. Pero el texto cuenta que, perdonado el hombre, salió afuera y vio a un compañero, a un consiervo, deudor también. Y entonces el perdonado le dice al otro que le debe, y ahora tú págame. Y las mismas palabras, te pido que tengas paciencia, ya te voy a pagar. Y el perdonado lo ahoga y le dice, págame. Y no se le movieron las entrañas, no tuvo misericordia.
Y allí viene esa lección tan bonita que debiéramos inspirarnos en la misericordia de Dios. Dios se conmueve por nuestras peticiones, por nuestra condición, se conmueve por cómo estamos nosotros, y así Dios quisiera que nos conmovamos también. Ese es el planteo que hace Miqueas. Y luego dice el siguiente pedido, que hagas justicia. Si ya te conmueves, actúa. Perdona. Llevando justicia, haciendo las cosas correctas. Si tú eres un jefe, tú eres un juez, tú eres un líder político, haz lo correcto. Ahora Dios pide acciones. Hacer justicia es hacer acciones. Amar misericordia es tener el corazón que se conmueve, pero esa conmoción del corazón mueve a acciones. Así es. Lo que se ve aquí de que en realidad el Señor lo que quiere es que nosotros imitémosle a Él, ¿cierto? Cada vez que Él muestra su compasión hacia nosotros, nosotros nos compadezcamos con nuestros semejantes. Pero pastor, el pueblo, a pesar de que miraba la misericordia de Dios con ellos, aún así no miraban cada vez como que el corazón de ellos se endurecían, porque a tal grado de que se cansaron de que el Señor los guiara y pidieron a Samuel un rey. ¿Acaso ellos no sabían lo que les esperaba si ellos pedían un rey? Vamos a ver el texto en 1 de Samuel, capítulo 8. Es el gravísimo error de perder de vista a Dios. Y entonces se mueven mirando al mundo, mirando lo que hay alrededor, y muchas cosas que hay alrededor contaminan. Y entre las cosas que contaminan, que tienen que ver con nuestro tema, es la confianza que... la insensibilidad hacia el pobre, hacia el desvalido, ¿no? Los reyes que rodeaban, pues eran sanguinarios y no tenían compasión. Y entonces Dios, que era quien les quería enseñar a su propio pueblo, que aprendieran las lecciones, reiteramos en lo que tiene que ver con nuestra lección, que es la atención a los pobres, servir a los necesitados, que aprendieran de Dios cuánta paciencia, amor, compasión tenía Dios para con los pobres. Pero al mirar a los dirigentes del entorno, se iban a contaminar. Y Dios no quería que aprendieran de Él, no de alrededor. Miramos pues entonces, 1 de Samuel capítulo 8, versículo 1 en adelante para mirar el contexto. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el otro fue Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Muy triste, allí Samuel pues no tuvo acierto en lo que respecta a educar en su casa a los hijos, ¿verdad? Sí, sí. Algo habrá pasado en ese hogar con la esposa también. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Y entonces allí es donde podemos reflexionar por qué Samuel primero, luego Dios se ofenden ante ese pedido. Y ya el Señor mismo lo aclara, ellos no quieren que yo reine. Y es muy triste cuando dejamos o impedimos que Dios reine. Suele pasar acá, incluso se habla acá en este país y en otros países acerca de no permitir que haya oraciones en la escuela o lectura de la Biblia. Estoy recordando en El Salvador, hace un tiempo atrás, había una moción de ley de que a principio de año se comenzara el periodo escolar con apenas una lectura de la Biblia. Apenas tocaba el timbre, los niños estaban allí de pie, esperando empezar la clase, una lectura bíblica o una oración. Eso se impidió, no se quiso prosperar en esa área. Así como El Salvador, otros países están en la misma línea, aún incluso este país que está acá. Como consecuencia de ello, acá viene el planteo. Dios dice, no quieren que yo reine sobre ellos. Y como consecuencia de eso, de que Dios no reina, vienen los problemas. Sí. ¿Por qué? Porque miramos alrededor de qué manera podemos solucionar los problemas internos. Y en lo que cabe la atención de los pobres, ver cómo lo hace el rey aquel, la sociedad aquella otra, cuando Dios tiene sus propias reglas y
por excelencia, Dios, su naturaleza es atender a los pobres. Eso es Así algo que es, sí. le brota a él, y pedir que él no sea rey, que sea otro, es traer más daño a la población. Pero sin embargo, Dios antes que ellos tomaran la decisión de aceptar un nuevo rey, porque lo que Dios quería era complacerlos, pero también hacerles ver la consecuencia que vendría al aceptar un rey para el pueblo. Porque si Dios seguía siendo su regidor, su rey, su guiador, con él no iban a tener los mismos problemas que los otros pueblos tenían. Así es que al ver esa situación, Jehová les mandó un recado a ellos, las consecuencias que iban a tener por aceptar o desear tener un rey humano. ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque como usted estaba diciendo, pastor, Dios se compadecía mucho de la gente humilde, de la gente necesitada, y no solamente pobre de dinero, sino que pobre de espiritualidad también. Así es que, a ver, pastor, ¿qué era lo que al Señor le preocupaba? El saber de que Él ya no iba a regir a su pueblo, sino que iba a ser un ser humano. Vamos a leer los textos ahora, pero esta es la introducción para entender por qué después van a aparecer los profetas de calamidades, los posteriores profetas que amonestan tanto contra esos reyes opresores como contra el pueblo en general, y que defienden los intereses de los necesitados, de las viudas, los huérfanos, los desventurados. Cuando se instaura el reino monárquico con Saúl el primero, luego David, después Salomón, después Roboam, y comienza ya un proceso que va hacia abajo, de decadencia. David fue lo mejor que hubo, por supuesto. Él cumplió las órdenes que Dios había dejado en el libro de Deuteronomio, cómo debía actuar un rey eventualmente si fuera elegido como tal. Dios previendo que esto iba a pasar, lógicamente. Pero ahora la descripción que da Samuel, inspirado por Dios, le dice al pueblo: esto es lo que vuestro rey va a hacer, es lo que ustedes están pidiendo. Y a pesar de ello, la gente insistió. Sí. Veremos entonces en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 11 en adelante. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis vosotros sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, sino que dijo: no, tiene que haber un rey sobre nosotros. Como consecuencia de ello, Dios les advirtió. Pero he aquí que cuando los reyes comenzaban a abusar, vamos a tomar el caso de Salomón. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Como consecuencia de los abusos de Salomón, de la corrupción en la que él había caído, nada menos que el hijo de David, Salomón, un gran rey, autor de los proverbios, autor de Cantar de los Cantares, ¿sí? Entonces, el hombre corrompido por las mujeres y por la idolatría que las mujeres introdujeron, hay un pensamiento por allí que lo cuenta como afeminado. El hombre con tantas mujeres y la presión que tenía, que finalmente Dios va a levantar enemigos contra Salomón. Y en lugar de someterse a uno de ellos, que fue Jeroboam, fue un siervo, un laico, que él trabajaba para el servicio del rey, y este le hizo frente. Y el rey, en lugar de someterse, de humillarse, lo atacó hasta que tuvo que huir a Egipto. Y allí, cuando él muere, le sucede en el reino Roboam, regresa a Jeroboam y hubo un enfrentamiento entre ambos y se partió el reino también. Vamos a ver el texto
que nos muestra al menos un ejemplo en Primero de Reyes, capítulo 11. ¿Por qué luego tienen que aparecer estos profetas de clamores? Profetas que son los que es el tema que hoy queremos mirar. Varios profetas que van a clamar contra los reyes opresores, contra el pueblo opresor, en defensa de la gente desventurada. Dice en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 26 en adelante. También Jeroboam, hijo de Nabat, este es el tercero de tres opositores al rey Salomón. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey Salomón. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Muy interesante, porque después de ese encuentro el profeta le dice: tú vas a gobernar en nombre de Dios. Ya le profetiza. El hombre quedó sorprendido. Pero hay aquí que cuando sigue reprendiéndole Jeroboam al rey, esto lo miramos, versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muere Salomón y entonces viene Roboam, y eso regresa también Jeroboam, y así comienza un proceso de degradación, incluso en ambos reinos, mayormente en el del norte, el de Jeroboam, contra el cual aparecen estos profetas, que es el tema que hoy queremos mirar, hablando contra esos reyes, defendiendo a los pobres, y ese es el tema tan importante que hoy necesitamos revisar. ¿Cuánta gente que está clamando? Y voy a dar un ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Hay mucha gente en necesidad allá, sufriendo penurias, y hacen falta voces que se levanten, aún del pueblo, y seguramente se levantan, para decirle a los gobernadores, a la gente que está en el poder, ya dejen de hacerle daño a la población. Bien, aquellas voces antiguas hoy se reproducen y tenemos que estar atentos, porque Dios es el mismo, así como amó y defendió a los pobres desventurados en la antigüedad, lo hace hoy actualmente con la gente que hoy está sufriendo. Pastor, eso era precisamente lo que Jehová quería evitar a su pueblo, la injusticia, la desigualdad, la intolerancia, porque lo que Dios quería para su pueblo era de que todo fuera igual, ¿cierto? Tanto para la gente, para los dirigentes, como para bueno, aquel entonces no había dirigentes, pero había ancianos, ¿cierto? Sí. Había personas, jueces que le llamaban, entonces, pero siempre él quería ser equitativo con todos, especialmente con la gente pobre de espiritualidad y pobre económicamente, especialmente más económicamente, porque eso era lo que pareciera de que fuera injusto, porque toda la vida ha habido pobreza, ¿cierto, pastor? Sí. Y sin embargo, a pesar que el Señor dirigía a ese pueblo, la pobreza no faltó, siempre estuvo allí. Pero hubo alguna razón por la cual siempre estuvo. Por eso Jesús dijo, siempre va a haber pobreza. Así es que, pero pastor, se levanta un nuevo profeta, y fue para el tiempo de Israel. Un tiempo en que Israel y Judá estaban bien prósperos, pero también había desigualdad. Así es que se levanta, el Señor llama a Amós y dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido simplemente ovejas. El profeta que usted estaba diciendo anteriormente, el cual no salió de ninguna escuela de profeta, pero el Señor escogió a Amós porque él miraba que él se preocupaba por el pueblo, miraba la injusticia, que todo lo que estaba sucediendo ahí. A ver, pastor, explíquenos un poquito acerca de lo que Amós, el mensaje que llevó Amós a los dirigentes del pueblo. Quiero enfatizar, Celia, una frase que usted dijo recién. Yeah. Y es cuando un ser humano está contemplando situaciones tan degradantes, preocupantes, indignantes,
y en su corazón bulle el deseo de que Dios intervenga, de que se haga algo, de que se haga justicia. Dios observa a las tales personas. Así ocurrió con Elías. Elías, si fue elegido como profeta, fue porque le precedió a Elías un espíritu de indignación por lo que hacía Acab con su mujer Jezabel. Es decir, no creamos, amigos, que en la indolencia Dios va a escoger a alguien. Es decir, aquella persona que sabe que hay maldades alrededor, pero no toma cuidado, no le interesa, prefiere mirar televisión y distraerse, porque maldades hay en todas partes. Sí. Es cierto, ocurre eso, pero cuando Dios quiere usar a alguien para mover, para conmover, para sacudir, para que se digan las cosas, no la tomará la tal persona en su indolencia. Al contrario, es el caso de Amós en este caso. Amós es un ganadero, ahora leemos el texto de Amós capítulo 7. Él se dedicaba a lo suyo, pero como veía tantas maldades, escuchaba tanto, su corazón se indignaba. Dios lo miró. Recordemos que el texto de Salmo 14:2 dice que Dios recorre con sus ojos toda la tierra para ver si hay algún avisado, algún listo que busque a Dios. Así que cuando Dios recorre con sus ojos y se detiene allí en Amós, ahí tenemos: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Y Amós era uno que buscaba a Dios. Elías fue otro. Y Dios entonces posa sus ojos sobre este hombre, aviva su corazón y allí se levanta un nuevo profeta. Vamos a ver entonces en Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. Entonces respondió Amós y dice a Amasías: yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero, es decir, que cuida bueyes, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este es el origen de este hombre que ni siquiera era profeta profesional. No había estudiado, no había recibido inspiración, excepto inspiración de algún profesor de teología, excepto el observar el ambiente. Lo interesante es que, ahora vamos a mirar mejor el diálogo, es que Amós procedía del sur. Recordemos que el reino se había partido en dos: el reino del sur con sede en Judá, la capital de Jerusalén, y el reino del norte con sede en Samaria, que se llamó el reino de Israel. El reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur. El del norte lo manejó Jeroboam, acordémonos, este fue el primer rey que tomó 10 tribus y se separó del sur. El sur quedó compuesto por Judá y Benjamín. Así, 10 tribus arriba, 2 abajo. Y entonces, de Amós se dice que él nació aquí en la zona de Judá, pero su corazón, Dios le dijo: vete a Israel a predicar allá. Allí amonesta las cosas que hay que decir. Y en el diálogo, es muy interesante, Amós se llega a la zona del norte. No era su territorio, era el territorio del sur. Pero es aquí que allí le aparece un sacerdote. Creemos que el sumo sacerdote Amasías, que era quien regía los destinos religiosos del rey Jeroboam II. Este es otro Jeroboam. Para distinguirlos, Jeroboam I fue el primer rey y Jeroboam II fue posterior. Y este Jeroboam II, que tenía la población corrompida y un dirigente religioso, Amasías, que le acompañaba y que hacían mancuerna los dos, allí es donde Dios se ofende, porque al menos si uno es corrupto, que el otro le reprenda. Ninguno de los dos. Viene alguien extranjero, Amós, del sur de Judá, y se llega acá, y ahí en el diálogo que tiene con Amasías, que es muy interesante, Amasías que le va a decir a Amós: la gente no te aguanta, vete a lo tuyo, vete a tu tierra, en lugar de aceptar la reprensión de Dios. Veremos el diálogo allí en Amós capítulo 7, desde el versículo 10 en adelante. Y lógicamente la sentencia que Dios tendrá contra Amasías también. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, rey del norte: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. La gente no lo puede soportar. Noten qué mal consejo. En lugar de Amasías decirle al rey: ha venido un profeta y se nos invita al arrepentimiento. Es lo contrario. Más bien levanta ánimos en el rey contra este visitante que estaba predicando muy fuerte mensaje. ¿Qué dice el versículo 11 a continuación? Miremos el diálogo. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada
e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Profecía que se cumplió exactamente como Amós lo había dicho, Sí. cuando vinieron los asirios y destruyeron el reino del norte. ¿Qué esperaban acaso buenas noticias con el mal comportamiento? Sigue todavía más, versículo que sigue. Esta es la historia de los clamores de los profetas. Y Amasías le dice a Amós, vidente, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan, profetiza allá, vete a tu gente, aquí no te metas con nosotros. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino, vete a tu tierra. A lo que entonces responde lo que hemos leído. Responde Amós, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables mal contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán en espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda. A Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Me pregunto si hay alguien que desearía recibir semejante profecía dedicada a él, a su esposa, termina como ramera, a los hijos muertos en cautiverio. Muy triste, pero es el pago que se le da a alguien que desafía la voluntad de Dios, aunque está mirando allí enfrente a alguien humilde, como era Amós, pero él hablaba en nombre de Jehová. Pastor, esa es la consecuencia en muchas ocasiones cuando el pueblo está en abundancia, y se aleja de los caminos de Dios, porque eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y de Judá, de que era muy próspero, pero habían caído en la frialdad espiritual, ¿cierto? Ahí sí es donde los pecados aumentaron. Y también se habían hecho egoístas a tal grado, especialmente los dirigentes, los reyes, pensaban nada más en ellos mismos, pero se habían olvidado del pueblo, se habían olvidado del pueblo bajo, del pueblo más humilde, del pueblo donde había pobreza. Se habían olvidado de ellos. Como dijo el pastor, siempre Dios estaba pendiente de los seres, del pueblo, de su pueblo, pero que les faltaba lo que a los otros les sobraba. Así es que, ¿cuáles eran esos pecados que el pueblo de Judá y de Israel tenían en ese entonces, pastor? Bien, tal vez lo podemos ver claramente en la profecía de otro profeta que clama calamidades, les profetiza el mal que les va a acontecer, y ahí va a aparecer más claramente la relación de los pecados que abundaban y el trato para con los pobres. Lo vamos a ver en Ezequiel. También esta es una profecía contra el reino del norte, y aún él incluye una profecía contra el sur. Ambos estaban contaminados del mismo pecado. Pero lo interesante es que los compara con Sodoma y Gomorra. Vamos a ver entonces en Ezequiel capítulo 16. Vamos a ver allí. Y en el versículo 49 va a aparecer una tremenda descripción de los pecados del reino del norte, pero también va a incluir el sur. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Vamos a analizar primeramente este pecado que se vio en Sodoma y que luego Ezequiel lo va a aplicar al reino del norte, Samaria, lo dice el siguiente versículo, como también lo aplicará al reino del sur, Jerusalén. El mismo pecado. Y es que Sodoma y Gomorra han sido conocidas, estas ciudades, por su pecado sexual. Solamente que el pecado sexual aparece citado acá al final como corolario de una vida de ociosidad, de pereza, de abundancia, de descuido de los pobres. Y entonces, en tanta abundancia, cometen una abominación que, dice el texto, cuando yo lo vi, ya me cansé, quité esa ciudad. Leamos otra vez el texto, reparemos en esa progresión. El pecado máximo sexual va a aparecer al final. Dice allí,
Vamos a leer los versículos previos primeramente. Ahí habla de Samaria, el reino del norte. Pero vemos primeramente el 49 y miremos ese estado de progresión, de corrupción en Sodoma y Gomorra y consecuentemente en la ciudad de Samaria y Judá. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le dice así a los israelitas. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella, Sodoma y sus hijas. Y no fortaleció, notemos, la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia. Y ahora sí, e hicieron abominación delante de mí. ¿Cuál es esa abominación? Por lo cual, dice el texto, cuando lo vi, las quité. Esa abominación tiene que ver con el pecado sexual, la homosexualidad verificada en Sodoma. Pero este fue el corolario de todo un proceso de degradación que el texto va a llamar soberbia, abundancia de pan, ociosidad, menosprecio al afligido, al menesteroso, y entonces llegan a la soberbia y finalmente van a cometer el pecado de la abominación máxima y Dios quita. Ahora sí, miremos todo ello cumplido en Samaria, en el versículo 51. Y Samaria no cometió ni la mitad de sus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Miren, qué grave, qué triste cómo Ezequiel está definiendo los pecados del reino del norte, con sede en Samaria. Versículo que sigue todavía. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú, Sodoma y Gomorra. Avergüénzate tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas, que son las ciudades vecinas, también israelitas, y finalmente la ciudad de Jerusalén, que va a caer involucrada en el mismo pecado de su hermana mayor, Samaria. Entonces, esto muestra la corrupción que cada vez va campeando, y especialmente en el trato para con los pobres, al decir que descuidó al afligido, al menesteroso. Sus manos no fueron en procura de justicia, de ayudarles. ¿Por qué? Por la abundancia del pan, de la ociosidad, y ver el forastero, el menesteroso, que necesita ayuda, y el corazón se cierra, porque no hay simpatía, no se conmueve. Al no entrar el Espíritu Santo, ¿qué ocurre entonces? El corazón se llena de soberbia, y un paso más se comete la abominación. Y Dios tiene que actuar eliminando esas ciudades. En Amós 3, 10 y 11 nos dice: y no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiñas y despojos en sus palacios. Por tanto, el Señor Jehová ha dicho así: un enemigo habrá aún por todos lados de la tierra, y derribará de ti tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Ya esta es una sentencia, pastor. Así es. Es una sentencia que el Señor les da por medio de Amós al pueblo de Israel y de Judá por todo lo que ellos habían comenzado a hacer. Vamos a verlo de forma práctica. Ahora, en el mismo libro de Amós, voy a invitar a que miremos el capítulo 8. La definición que Dios da, la revelación de los pecados que esta gente está cometiendo contra los pobres. Lo dice desde el versículo 4 en adelante. Miremoslo cómo describe el Señor. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Recordemos, esto es la voz de Amós predicando contra Amasías, contra Jeroboam, rey del norte, señalándoles los pecados. A esto se refiere a Amasías cuando dice: la tierra no puede soportar sus palabras, porque los está denunciando. Bien. Y más que todo, Amós no fue diplomático, fue bien derecho y con palabras fuertes. Miremos todavía cómo sigue la invectiva, el mensaje durísimo de parte de Amós. Ellos dicen: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Lo interesante acá, de este texto que ahí tenemos, que en el hebreo la palabra semana es Shabbat, y es la idea es, vamos a ponerlo otra vez, es cuándo pasará el mes primeramente, lo dice arriba, para vender el trigo. Y ahora mire esto, Celia, y cuándo pasará el sábado
y así abrimos los graneros del pan, achicamos la medida, subimos el precio, falseamos la balanza. Es decir, estaba anhelando que se termine el sábado para porque poder estaban planeando comenzar. cómo hacer en la noche, la puesta del sol. O sea, esa gente cumple religiosamente con el día del Señor, pero en la mente, en el corazón, traman en como el hacían negocio contra Jesús, que hacía milagros en sábado y los fariseos tramaban cómo destruirlo, o cuando le hacían preguntas para que cayera en el lazo. O sea, ¿con qué espíritu se acercan para guardar el día del Señor o tener un contacto con un prójimo? Si hay odio en el alma. Bien, el texto acá habla de lo ya mismo. era como una costumbre, ya no era religiosamente, ya no era por seguir, ¿cómo diríamos? Por observar, por amor a Dios, observar el día de reposo, sino que ya una costumbre. Si esto ocurre en esta gente del norte, ahora vamos a ver a otro profeta que critica esa corrupción como lo hace Isaías. En el capítulo 1 de Isaías, vamos a abrir allí. Hay gente que ha malinterpretado diciendo que ya Dios se cansó del sábado y profetizó con tiempo que el sábado se quitaría. En verdad, lo que vamos a mirar ahora es el hastío de Dios contra estos abusos y que va a incluir las fiestas sagradas, que en la hipocresía van a cumplirlas, pero adentro en el corazón no ven la hora de seguir explotando. Vamos a seguir leyendo todavía Amós, quedó más para ver. Ahora estamos mirando el espíritu con que los religiosos cumplen los servicios, pero adentro tienen otra intención. Apenas pasa el sábado y comienza seguir haciendo los negocios. Sí. Leamos el texto entonces. Versículo 10, Isaías 1:10 en adelante. Príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Formaba parte de la ley de Dios todas esas cosas, pero no las quiere ahora con el corazón corrompido como ellos lo tienen. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, ¿qué plan propone Dios para esta gente? ¿Acaso abolir todas esas fiestas? No, lo va a decir el versículo 18. Hay un cambio, eso es lo que Dios quiere, y es la predicación que tenían estos grandes profetas de la antigüedad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuenta, vengan, hagamos arreglo. Si los pecados de ustedes son así, yo los voy a hacer así. Hagan cambios. Esta es la propuesta que hace Isaías y hacían todos los demás profetas. Pastor, pero antes de eso usted se leyó ahí de que dice, ya está cansado de ofrendas y ofrendas. Eso me da a entender a mí de que las ofrendas que ellos hacían ya eran rituales, no eran con un corazón sincero de arrepentimiento. Pero también hay que aclarar que no todas las personas iban así. No que había un pueblo que en realidad sus pecados le dolían tanto que iban con corazón contrito. Pero ¿a quiénes se referían estas Isaías? Sí, solamente que el mensaje está dirigido contra los grandes líderes, los reyes, los ancianos, todos los líderes, y el pueblo más chico se estaba corrompiendo también. Sí. De modo que no quedaba cosas sanas. Eso lo va a decir también el texto allí anterior. Habíamos leído el 18, el 17, menciona eso también de Isaías 1:17. Cuando se corrompe todo, ya es podrida hinchazón, dice el texto así, podrida llaga, está todo corrompido. Y aunque haya gente humilde que todavía quiere mantener su espíritu, son muy pocos. Dice allí, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Notemos, un mensaje
en que se le ordena al pueblo, hagan cambios y entonces vengan, confiesen, hagan sus fiestas, yo se los voy a aceptar, pero tiene que haber un cambio entre ustedes. Vamos a ver todavía en Amós capítulo 8, habíamos suspendido un poquito la lectura, para ver nuevamente el espíritu corrompido de aquella gente, de aquella sociedad, de aquel tiempo, por lo cual Dios levantó profetas. Antiguamente habían sido entrenados por Samuel en la escuela de los profetas, y algunos de ellos salieron para dar fuerte mensaje. Pero estos otros profetas se levantan porque Dios quiere, ya sea con la escuela de los profetas o profetas que Dios escoge como Amós, que digan las cosas con la corrupción que está habiendo, pero especialmente, como leíamos en el versículo 17, que se atienda al pobre. Miremos pues Amós capítulo 8, la continuación del texto que estábamos leyendo. De 4 al 6. Versículo 6 en adelante, 8:6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Hasta eso, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Dios tenía que intervenir, y por eso es que manda el final castigo de la invasión en el reino del norte por parte de los sirios, y ahí destruyó. El reino duró 200 años, desde Jeroboam, que fue el primero que se rebeló contra Roboam, hasta el último, 200 años, en los cuales Dios envió profetas que amonestaran en el norte. Es el caso de Elías, Amós estamos mirando acá, pero también la corrupción fue paralela en el sur, y había nuevos profetas que venían al sur y amonestaban también en iguales términos. Miqueas, Todo esto ocurría ¿por qué? Porque habían desechado a Dios el rey, habían elegido reyes según su corazón, y esos reyes iban a oprimir, iban a corromper. Efectivamente, en el reino del norte, en el reino del sur, estos respectivos reyes corrompieron y el pueblo todo se echó a perder. Dios tenía que intervenir. Él amaba a su pueblo por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob. Iba a mantener su palabra de darles descendencia, pero con esta corrupción hacía falta los grandes profetas que hablaran en favor de contra las injusticias, pero a favor de los pobres que estaban sufriendo los efectos. Pastor, en el tiempo de Miqueas, el poder mundial que predominaba para ese entonces era Siria. Sí. Y sin embargo, el Señor mandó a Miqueas, y Miqueas viene con otro mensaje. Y es otro tiempo también, pero tiene el mismo problema ese periodo de tiempo. Y es donde nos dice en Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea que el Señor siempre nos ha dicho lo que es bueno para nuestro beneficio. Y dice, ¿y qué pide Jehová? ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Siempre el Señor quiere que nosotros vayamos ante Él humillados, con un corazón contrito, pero especialmente dice, si mi pueblo se humillare, dice. Entonces, si nosotros nos humilláramos, vienen también las promesas. Pastor, háblenos de eso. Justamente en el caso de Miqueas, miramos ahora en el capítulo 4, una promesa de amor. No era solamente amonestación, le daba palabras de aliento, en este caso a Jerusalén. Le dice, capítulo 4, versículo 8 en adelante, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Versículo 9, 4:9 de Miqueas. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿Qué te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y sean nuestros ojos, o vean nuestros ojos su deseo en Sión. Pero ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Y entonces, palabra de aliento otra vez, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Había una promesa
de esperanza, tanto que a continuación aparecerá la bella promesa de la aparición del Mesías. En el mismo libro de Miqueas, mientras Dios da esperanza a un pueblo que aún sería librado de Babilonia, tendría que pasar por Babilonia, pero sería librado después. Y la esperanza es que de ti misma, de Judá y en Belén en particular, vendría el Mesías, como leemos allí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está el Señor, que será Señor en Israel, sale de Belén. Y así fue la respuesta que aquellos sacerdotes le dieron a Herodes cuando Herodes mandó preguntar: ¿qué dicen las profecías? ¿Dónde nacería el Cristo? Y los sacerdotes sabios respondieron correctamente. Allí dice, en Belén de Efrata, ahí aparecería. Efectivamente, allí el Cristo nacería en Belén de Efrata. Eran las promesas que Dios tenía por parte de Miqueas a ese pueblo que se había corrompido, pero le daba palabra de esperanza, al punto que nacería el Cristo también allí y que retendrían el señorío primero. Dios se los daría también. Pero a pesar de todo, pastor, que el pueblo de antes, el Señor los perdonaba y ellos volvían a recaer, ¿no cree usted que eso mismo sería para hoy en día, nuestro tiempo, pastor? Qué importante, ¿no? Para eso tenemos la palabra de Dios, para inspirarnos, para cobrar aliento, para ir a las profecías y ver allí al principal héroe, que es nuestro Dios, que nos ama y nos perdona, que nos da nueva oportunidad. Él quiere que vayamos a pedirle al Señor misericordia. Jesús mismo enseñó en parábolas. Vamos a mirar una en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, acerca de la necesidad de orar siempre, nunca desmayar, pidiendo misericordia, clemencia a Dios. Esto nos lo va a contar Lucas, el capítulo 11. Vamos a ver. Muestra a un Dios que cuando se le clama, se le insiste, Él otorga. ¿Y qué es lo que más quiere otorgar? El perdón. Cuando se ha corrompido tanto, tiene que haber una unión de la gente que entiende su mal y claman y Dios les concede el perdón. Lo dice capítulo 11, versículo 5 en adelante. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y el otro, respondiendo desde adentro, le dice: mira, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Notamos que cuando pedimos perdón, especialmente, en el libro de Joel, allí se da una oración de perdón, se da un modelo. Dios le dice al pueblo: salga el novio del tálamo, la novia del lecho nupcial, salgan los hijos, dejen allí, vengan los sacerdotes y todos júntense y clamen a Dios y hasta dan las palabras. Y díganle esto a Jehová: perdona, oh Jehová, el pecado del remanente de tu herencia. Y Dios, solícito, se los va a perdonar. Hasta Dios dice el tipo de oración que hay que hacer, pero hay que cumplir lo que Él ordena. Eso está en Joel capítulo 2. Muy interesante ese texto. Otro de los profetas que se levantaron en la antigüedad para denunciar los males que había. Pero Él propone soluciones. Y esto es lo que estamos necesitando en nuestros días, que se propongan soluciones. Y la solución está en la palabra de Dios. Hagamos el caso, busquemos el perdón de Dios. Dios nos lo va a dar abundantemente. Debemos de ser muy agradecidos porque tenemos un Dios perdonador, que cuando mira que andamos en malos pasos, Él siempre nos guía, pero siempre nos invita a que vayamos a su palabra. Acordémonos que hoy en día no hay profetas, ya se acabaron, pero sin embargo nos ha dejado su palabra en la cual nos guía, nos invita y nos advierte las consecuencias de nuestro mal procedimiento. Pero hay una promesa, que Él siempre está con nosotros, dispuesto a perdonarnos. Que el Señor los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la próxima. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna.
La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta.